Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo una historia increíble para ustedes, una que los inspirará, motivará y los dejará asombrados. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han conocido a alguien tan brillante, tan adelantado a su tiempo, que podría cambiar el mundo entero solo con sus ideas? Bueno, si este hombre estuviera vivo hoy, seguramente cambiaría la forma en que vivimos. Su forma de pensar era tan única, tan revolucionaria, que el mundo tuvo dificultades para entenderlo. Pero eso no lo detuvo. Siguió sus sueños, incluso cuando otros dudaron de él. Hoy vamos a hablar de un verdadero genio, un hombre cuyas ideas estaban décadas adelantadas a su tiempo, el único e inigualable Nikola Tesla. Así que pónganse cómodos, escuchen atentamente y mejoren su español mientras descubren la vida de este hombre extraordinario. No solo aprenderemos sobre su vida, sino también vocabulario poderoso y lecciones que pueden cambiar su forma de pensar. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en un pequeño pueblo llamado Smiljan, en lo que hoy es Croacia. Su familia llevaba una vida sencilla. El padre de Tesla, Milutin Tesla, era sacerdote en la Iglesia Ortodoxa Serbia. Su madre, Yuka Tesla, era ama de casa, pero no una mujer cualquiera. Era increíblemente inteligente y tenía un talento para inventar pequeñas herramientas domésticas que facilitaban la vida. Aunque nunca fue a la escuela, Nikola solía decir que heredó su creatividad e inteligencia de su madre. Ella le enseñó a pensar de manera diferente y a resolver problemas de formas únicas. Desde muy joven, Tesla estaba lleno de curiosidad. Amaba la naturaleza y la ciencia. Pasaba horas observando animales, plantas y cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, cuando tenía solo 5 años, intentó construir una rueda hidráulica con palos para generar energía. No funcionó, pero aprendió de cada fracaso. La imaginación de Tesla era extraordinaria. Una noche, mientras él y su gato estaban sentados junto a una fogata, notó pequeñas chispas al acariciar el pelaje del gato. Esta fue la primera experiencia de Tesla con la electricidad, aunque en ese momento no lo supiera. Tesla tenía un hermano mayor llamado Dane, quien era el orgullo de la familia.
Dane era extremadamente talentoso y todos pensaban que lograría grandes cosas. Pero un día, cuando Tesla tenía solo 7 años, Dane murió trágicamente en un accidente mientras montaba a caballo. Este evento afectó profundamente al joven Nikola. Se volvió más callado y comenzó a pasar más tiempo solo, leyendo libros y haciendo experimentos. Tesla sobresalía en la escuela. Podía memorizar libros completos y resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza. Sus maestros estaban asombrados, pero Tesla tenía una debilidad. Trabajaba tanto que a menudo se enfermaba. En la secundaria desarrolló una fascinación por la electricidad. Comenzó a soñar con formas de aprovecharla y usarla para alimentar máquinas, mientras que otros estudiantes solo intentaban aprobar sus exámenes. Tesla imaginaba un futuro donde la electricidad iluminara ciudades enteras. Un día, Tesla vio una imagen de las cataratas del Niágara en un libro. Imaginó usar la fuerza del agua para generar electricidad. La mayoría de las personas pensarían que esto era imposible, pero Tesla creía que podía lograrse. Le dijo a su maestro: "Algún día aprovecharé la fuerza de las cataratas del Niágara y encenderé ciudades". Sus compañeros se rieron de él, pero a Tesla no le importó. Tenía una visión y creía en ella. Tesla continuó sus estudios en la Escuela Politécnica de Austria, en Graz. Trabajaba tanto que apenas dormía. A menudo estudiaba 20 horas al día. Pero Tesla no solo era un trabajador incansable, también era un perfeccionista. Un día, su profesor mostró a la clase una máquina llamada motor de corriente continua, DC, y dijo: "Esto es lo mejor que podemos hacer. No se puede mejorar". Tesla respondió audazmente: "Yo puedo hacer uno mejor". El profesor se rió y lo desestimó. Pero este comentario plantó una semilla en la mente de Tesla. Comenzó a pensar en un nuevo tipo de motor, uno más eficiente y revolucionario. Sin embargo, Tesla enfrentó muchos desafíos durante sus años universitarios. Su arduo trabajo afectó su salud y sufrió una crisis nerviosa. También enfrentó problemas financieros porque su familia no podía enviarle dinero. A pesar de estas dificultades, Tesla nunca se rindió. Continuó trabajando en su sueño de crear un motor que cambiaría el mundo. Una noche, mientras caminaba por un parque, tuvo una visión repentina.
vio en su mente el diseño de un motor, uno que no necesitaría escobillas ni cables. Este fue el inicio de la invención más famosa de Tesla, el motor de corriente alterna, AC. En 1884, Nikola Tesla, con 28 años, empacó sus pertenencias y zarpó hacia la ciudad de Nueva York. No tenía dinero ni conexiones y apenas hablaba inglés, pero llevaba algo mucho más valioso: sus increíbles ideas. Tesla llegó a América con una carta de recomendación de un amigo. La carta estaba dirigida al famoso inventor Thomas Edison, conocido por crear la bombilla y el sistema de corriente continua, DC. La carta decía: conozco a dos grandes hombres. Uno eres tú y el otro es este joven. Cuando Tesla conoció a Edison, le presentó sus ideas para mejorar el sistema DC de Edison. Edison quedó impresionado por la inteligencia de Tesla, pero era escéptico sobre sus ideas. Edison lo desafió diciendo: si puedes mejorar mi sistema, te pagaré $50,000. Tesla trabajó día y noche para rediseñar los motores y generadores de Edison. Después de meses de arduo trabajo, Tesla tuvo éxito. Pero cuando pidió su pago, Edison se rió y dijo: no entiendes el humor americano. Tesla quedó devastado. Había sido engañado. A pesar de esta traición, Tesla no se rindió. Creía en su visión de un sistema eléctrico mejor, uno que utilizara corriente alterna, AC, en lugar de corriente continua, DC. A diferencia de la corriente continua, la corriente alterna podía viajar largas distancias y alimentar ciudades enteras. Las ideas de Tesla eran revolucionarias, pero nadie quería financiar sus experimentos. Durante meses, luchó por sobrevivir haciendo trabajos pequeños, como cavar zanjas por $2 al día. Incluso en esos tiempos difíciles, Tesla nunca dejó de soñar. En 1888, la suerte de Tesla cambió. Conoció a George Westinghouse, un empresario e inventor adinerado. Westinghouse creyó en el sistema de corriente alterna de Tesla y le ofreció un contrato para desarrollarlo. Finalmente, Tesla tuvo el apoyo que necesitaba. Westinghouse le pagó $60,000 en efectivo y le dio una parte de las ganancias. Tesla estaba emocionado. Usó el dinero para establecer su laboratorio, donde trabajó incansablemente en nuevas invenciones. El sistema de corriente alterna de Tesla representaba una amenaza directa al sistema de corriente continua de Edison.
Lo que siguió fue una feroz competencia conocida como la Guerra de las Corrientes. Edison intentó demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Incluso llegó a electrocutar animales en demostraciones públicas para asustar a la gente. Pero Tesla no tenía miedo. Demostró la seguridad de la corriente alterna, dejando que ésta pasara por su propio cuerpo para encender una bombilla. La gente quedó asombrada. Poco a poco comenzaron a darse cuenta de que el sistema de Tesla era el futuro. En 1893, Tesla logró una de sus mayores victorias. Él y Westinghouse ganaron el contrato para iluminar la Feria Mundial de Chicago utilizando el sistema de corriente alterna de Tesla. Este fue un punto de inflexión. Millones de personas vieron el poder de la corriente alterna y Tesla se convirtió en un nombre conocido. Pero Tesla aún no había terminado. Recordó su sueño de infancia de aprovechar las cataratas del Niágara para generar electricidad. En 1895, Tesla construyó la primera planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Cuando se activó el interruptor, la electricidad fluyó hacia la ciudad de Buffalo, Nueva York. El sueño de Tesla se había hecho realidad. La mente de Tesla era un cofre del tesoro de ideas. Aquí están algunas de sus invenciones más famosas. La bobina de Tesla. Este dispositivo producía electricidad de alto voltaje y se convirtió en la base de la tecnología inalámbrica moderna. Comunicación inalámbrica. Tesla soñaba con un mundo donde la información pudiera transmitirse por el aire. Esta idea sentó las bases del Wi-Fi y los teléfonos móviles. Radio. Aunque muchas personas atribuyen la invención de la radio a Marconi, las patentes de Tesla muestran que tuvo la idea primero. Robótica. Tesla creía que las máquinas podían ser programadas para realizar tareas humanas, allanando el camino para los robots modernos. Le interesaban más las ideas que el dinero. Renunció a los derechos de algunas de sus patentes para ayudar a Westinghouse en tiempos de problemas financieros. Esta decisión le costó millones de dólares. Tesla también llevó una vida solitaria. Nunca se casó diciendo, he dedicado mi vida a la ciencia. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche, impulsado por su pasión por el descubrimiento. Las ideas de Tesla eran tan avanzadas que muchas personas no las comprendían.
Por ejemplo, imaginó un sistema mundial de comunicación inalámbrica, lo que hoy conocemos como Internet. Pero a finales del siglo XIX, esta idea parecía ciencia ficción. Tesla incluso soñó con proporcionar energía gratuita al mundo entero. Construyó una torre llamada Wardenclyffe en Nueva York para transmitir electricidad de forma inalámbrica. Pero el proyecto se quedó sin fondos y la torre nunca se completó. Nikola Tesla no fue solo un inventor, fue un pensador, un visionario y alguien que creía en los misterios del universo. Una de sus ideas más famosas está relacionada con los números 3, 6 y 9. Tesla creía que estos números tenían la clave para desbloquear los secretos del universo. ¿Por qué 3, 6 y 9? Tesla dijo una vez: si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Pero, ¿qué quiso decir con esto? Vamos a desglosarlo. Patrones de duplicación. Si comienzas con 1 y sigues duplicando, obtendrás una secuencia como 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Cuando reduces estos números a un solo dígito, por ejemplo, 16 se convierte en 1 más 6 igual 7. La secuencia se convierte en 1, 2, 4, 8, 7, 5. Primera. Nota que los números 3, 6 y 9 están ausentes en este patrón. Tesla creía que existían en un plano de energía superior, fuera de este ciclo. Tesla creía que estos números eran especiales porque aparecían en todo el mundo natural, desde la forma de las galaxias hasta la estructura de los átomos. Tesla aplicó su principio del 369 a su trabajo con la energía y las vibraciones. Creía que el universo operaba en frecuencias y que el 3, 6 y 9 eran las frecuencias maestras. Dijo: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Para Tesla, estos números no eran solo matemáticos, eran los bloques fundamentales de la realidad. Muchas personas hoy en día usan el principio 369 de Tesla como una forma de manifestar sus metas y sueños. La idea es simple. Escribe tu meta 3 veces por la mañana. Escríbela 6 veces por la tarde. Escríbela 9 veces por la noche. Por ejemplo, si quieres aprender inglés con fluidez, escribe: soy un hablante confiado de inglés.
Al concentrarte en tu meta y alinear tus pensamientos con el poder del 3, 6 y 9, se cree que puedes atraer tus deseos a la realidad. Puede que nunca entendamos completamente por qué Tesla estaba tan fascinado con estos números, pero su creencia en su poder sigue inspirando a personas en todo el mundo, ya sea a través de las matemáticas, la energía o las técnicas de manifestación. La magia del 3, 6 y 9 nos recuerda buscar patrones, confiar en el universo y soñar en grande. Como dijo Tesla, el día que la ciencia comience a estudiar fenómenos no físicos, hará más progresos en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Lo que aprendemos del secreto del 369 de Tesla. Piensa más allá de los límites. Las ideas de Tesla eran poco convencionales, pero no tuvo miedo de explorar lo desconocido. Presta atención a los patrones. El universo está lleno de conexiones ocultas. Si observas detenidamente, las encontrarás. Cree en las posibilidades. Tesla creía en el poder del pensamiento, la energía y los números. Su visión nos anima a soñar y actuar con valentía. ¿Por qué Tesla no se casó? Tesla solía decir que no tenía tiempo para las relaciones. Creía que las mujeres eran inteligentes y poderosas, pero temía que estar enamorado lo distrajera de su trabajo. En una ocasión dijo: "No creo que puedas nombrar muchos grandes inventos hechos por hombres casados". Tesla admiraba a las mujeres desde la distancia, pero prefería la soledad. Creía que su mente funcionaba mejor cuando estaba libre de ataduras emocionales. Enfocó toda su energía en sus inventos y sueños, diciendo que la ciencia era su verdadero amor. Aunque Tesla no tuvo relaciones cercanas con personas, encontró consuelo en los animales, especialmente en las palomas. En sus últimos años, Tesla caminaba al parque todos los días para alimentar a las palomas. Entre ellas, había una paloma blanca especial por la que sentía un gran afecto. Dijo: "Amé a esa paloma como un hombre ama a una mujer, y ella me amaba. Mientras la tuve, hubo propósito en mi vida". Un día, la paloma enfermó y Tesla pasó toda la noche cuidándola. Cuando murió, sintió como si su propia vida hubiera perdido sentido. Esta conexión muestra el lado sensible y emocional de Tesla, oculto detrás de su mente brillante. Tesla renunció a los derechos de muchas de sus patentes para ayudar a sus socios comerciales.
especialmente a George Westinghouse, quien lo había apoyado durante la Guerra de las Corrientes. Esta decisión dejó a Tesla sin la fortuna que merecía. En los últimos años de su vida, Tesla vivió solo en una pequeña habitación de hotel en la ciudad de Nueva York. Pasaba sus días alimentando palomas, escribiendo cartas y pensando en nuevas ideas. A pesar de su soledad, su mente permaneció aguda y continuó soñando con formas de mejorar el mundo. Tesla inventó muchas cosas adelantadas a su tiempo, como la electricidad inalámbrica, máquinas voladoras e incluso ideas para energías renovables. Pero sin financiamiento, la mayoría de estos proyectos quedaron inconclusos. El 7 de enero de 1943, a los 86 años, Nikola Tesla falleció en su habitación de hotel. Murió solo, sin dinero y con poco reconocimiento. Sin embargo, sus contribuciones a la ciencia y la tecnología fueron innegables. Tras su muerte, el mundo comenzó a darse cuenta de la importancia de su trabajo. Científicos, ingenieros e inventores estudiaron sus ideas y su legado se fortaleció con cada año que pasaba. Hoy, Nikola Tesla es celebrado como uno de los mayores inventores de la historia. Su trabajo sentó las bases para la electricidad moderna, la comunicación inalámbrica y muchas otras tecnologías. La unidad Tesla, utilizada para medir campos magnéticos, lleva su nombre. Incluso la compañía Tesla, Inc., que fabrica autos eléctricos, fue nombrada en su honor como un tributo a su visión de energía limpia y sostenible. Lecciones de la vida de Tesla. Sigue tu pasión. El amor de Tesla por la ciencia lo llevó a crear inventos que cambiaron el mundo. No le importaba el dinero ni la fama, sino hacer una diferencia. Supera los desafíos. Tesla enfrentó traiciones, problemas financieros y soledad, pero nunca se rindió. Siguió trabajando por sus sueños, sin importar cuán difícil fuera la vida. Piensa en grande. Tesla no solo resolvía pequeños problemas, soñaba con transformar el mundo. Su visión nos inspira a pensar más allá de los límites y apuntar a la grandeza. Sé fiel a ti mismo. Tesla vivió una vida poco convencional. No siguió las expectativas de la sociedad, en cambio, siguió su propio camino. La vida de Nikola Tesla nos enseña que el éxito no se trata de riqueza o popularidad, sino del impacto que tienes en el mundo. Tesla nos dejó el regalo de la electricidad, la base de la tecnología moderna,
y una visión de un futuro mejor. Si alguna vez sientes ganas de rendirte, recuerda a Nikola Tesla. Enfrentó el rechazo, la soledad y el fracaso, pero siguió adelante. Creyó en sus sueños cuando nadie más lo hizo. Tú también puedes alcanzar la grandeza. Sueña en grande, trabaja duro y nunca te rindas. ¿Quién sabe? Tal vez algún día tu nombre sea recordado junto al de Tesla como alguien que cambió el mundo. Gracias por acompañarme en este increíble recorrido por la vida de Tesla. Si has aprendido algo nuevo o te sientes inspirado, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias que motivan y educan. Nos vemos en el próximo video.